Como todos los meses de marzo, estamos celebrando el Día de la Mujer, la igualdad para las mujeres. Pero una pregunta que todavía no hemos logrado responder y es si al final de cuentas estamos hablando de igualdad también en términos de dinero y de poder. Bienvenidos y bienvenidas a Fuera del Guión, el video podcast de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Colombia. Aquí tenemos conversaciones honestas sobre este tipo de cuestiones que se hablan muchísimo en los discursos, pero que pocas veces se analizan a fondo. ¿De verdad estamos viviendo el mejor momento para las mujeres? En los últimos años hemos escuchado con insistencia que la igualdad está cada vez más cerca o que al menos la brecha entre hombres y mujeres se ha empezado a reducir. Y pueda que haya algo de cierto en todo esto. Vemos que hay más mujeres que estudian, que trabajan, que emprenden, que participan incluso de la vida pública. Pero cuando miramos con más cuidado esta historia, vemos otro tipo de situaciones. Por ejemplo, las mujeres seguimos ganando menos y también seguimos cargando con la mayor carga de los cuidados en nuestros hogares. Además, enfrentamos temas de precariedad laboral y es difícil también todavía acceder a cargos de poder. Por eso, en este episodio de Fuera del Guión, queremos hablar justamente de eso que celebramos en marzo, pero que no estamos problematizando: la desigualdad económica y laboral que seguimos enfrentando las mujeres. Y para eso quiero invitar a Juliana Morat, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, que ha dedicado buena parte de su trabajo a estudiar justamente eso. Juliana, bienvenida a Fuera del Guión. Muchísimas gracias y muy contenta de estar acá. Bueno, Juliana, como todos los meses de marzo, siempre escuchamos las frases clichés del 8 de marzo. Entonces, cuéntame cuál es esa frase que tú escuchas y ya, mejor dicho, te tiene hasta acá, te saca de quicio. Cada vez menos, pero todas estas frases que primero dicen como bellas mujeres, ¿qué haríamos sin ustedes? Detrás de cada hombre hay una gran mujer, Sí. El envío de flores masiva, creo que esas frases cada vez menos. Pero todavía a veces las recibo, por supuesto, de pues personas de otra generación, y si me lo Claro. manda mi papá está perfecto, pero pues, a veces es molesto y sigue siendo como eh, cambiemos un poco el discurso. De acuerdo. A mí algo que últimamente me empieza a generar un poquito de ruido, de cuestionamientos a propósito de celebrar a la mujer, es esta tendencia en redes sociales de las mujeres que decidieron volver a ser como ama de casa más tradicional, ¿no? Entonces que se quedan en los hogares, que cocinan y demás. Y a mí me encanta que para mí una de las grandes conquistas de nuestros tiempos es la posibilidad de decidir. Entonces, si yo decidí ser ese tipo de mujer, fantástico. Pero a mí hay algo que me genera ruido de todo eso y es que nunca se habla de la plata, de la independencia laboral, porque al final de cuentas, todas estas personas, todas estas mujeres, sí están monetizando ese contenido en redes sociales, ¿no? ¿Qué hacemos, Juliana, para que las mujeres empecemos a hablar de plata, de independencia económica, de acceso a recursos económicos sin que nos dé pena, que sea una conversación colectiva? Bueno, yo creo que se ha hecho mucho. Yo creo que algo como para matizar también esa pregunta es que debemos reconocer que hemos hecho mucho. Ujú, de acuerdo, de acuerdo. Nuestras abuelas ya llevan haciendo un montón, nuestras mamás más, nuestras hermanas, nuestras primas, y nosotros tenemos que hacer y seguir haciendo mucho. Yo creo que pues hay muchos cambios em, de los que se derivarían este menor miedo a hablar de dinero, de independencia económica, muchos culturales y otros, o creo que todo es cultural realmente, todos culturales, pero pueden generarse cambios puntuales. Entonces, por ejemplo, quitarnos de la idea de las mujeres somos malas en matemáticas. Hay muchos sesgos que llevan a que las Sí. mujeres participen menos de las formaciones de ciencia y tecnología. Entonces, creo que empezar a cambiar ese sesgo pues nos hace ser más tranquilas con el manejo de dinero y poder ser ambiciosas. Segundo, yo creo que fomentar mucho más y aplaudir mucho más las mujeres en posiciones de liderazgo, Ujú. celebrar la ambición femenina. Yo creo que esa idea en la que se ha venido, digamos, trabajando, en la que solamente servimos, no estoy diciendo que no lo hagamos, está muy bien hacerlo y si lo queremos hacer está perfecto, pero si tampoco lo queremos hacer, pues está bien, de solo cuidar. Sí.
si lo queremos hacer, pues muchas nos gusta cuidar y creo que también hemos sabido hacerlo muy bien muchas, pero también reconciliar el cuidado con estas figuras o estas ideas un poco más que se han asociado más a los hombres de ambición, de ser asertivas, de ser un poco más decididas, más imponentes, porque siempre que lo hacemos, pues se nos dice como eres muy mandona o eres Sí, sí, sí. muy bruja o muy histérica. Yo creo que desde esos cambios es súper importante para generar esta tranquilidad con la independencia económica, seguir promoviendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, que depende, por supuesto, de qué horas nos estamos dedicando al mundo del cuidado, porque si nos seguimos dedicando 3 veces más que los hombres, pues menos posibilidades vamos a tener de Claro. participar en el mercado laboral. Entonces yo creo que ahí hay 4 puntos, son muchas, digamos, muchas ideas, muchos frentes, pero ahí tenemos 4 ideas que pueden alivianar o hacer más tranquilo el hecho de que hablemos de dinero, de independencia económica, de ingresos, de ambición, de posiciones de liderazgo y, por supuesto, en una vejez de pensiones también, de poder acceder a Claro. una pensión de vejez en un futuro. Y Ujú, para, digamos, como priorizar un poquito ese listado que ujú. tú nos acabas de compartir, ¿cuál crees que es la brecha más profunda y quizás menos entendida que enfrentamos las mujeres en el mercado laboral colombiano? No sé si menos entendida, yo creo que ya se está hablando mucho de eso, pero la brecha, lo que sigue siendo también detonante y causa, por ejemplo, también la baja tasa de natalidad, es que las mujeres Claro. seguimos dedicándonos en una mucho más alta proporción a los roles de cuidado en el hogar no remunerados. Uno se pone a ver cifras de 15 años y nosotros nos seguimos dedicando 3 veces más de tiempo que los hombres a las labores de cuidado no remunerado. Ya hay papers que empiezan a demostrar que la tasa de natalidad ha bajado, es porque las mujeres pues no queremos hacerlo todo y no podemos hacerlo todo. Terminamos cansadas, más pobres, con menos años de trabajo, más excluidas y penalizadas por ser madres. Yo creo que esa es la gran causa que se ha identificado en el mercado laboral y es que nos seguimos dedicando más tiempo a labores de cuidado no remuneradas. Y a propósito de eso, ahora que me estoy estrenando como mamá, tuve una revelación que seguro para las demás madres es súper obvia, pero para mí es actual. Y es que el sistema de cuidado es como una pirámide de mujeres, ¿no? Es una mujer cuidando a otra mujer, cuidando a otra mujer, para que otra mujer pueda trabajar y pueda hacer el resto de cosas, ¿no? Ujú, Entonces sí es tremendo como en ujú. la cotidianidad uno ve el cuidado de verdad solo, pues Concentrado mayoritariamente en en las las mujeres. mujeres, Ujú. exactamente. A propósito de eso, hay como que también hay una conversación alrededor de las decisiones individuales de las mujeres, ¿no? En el momento de querer ser madres, en el momento de estudiar una carrera u otra, ¿no? Entonces como que el mercado laboral también condena un poco esa decisión individual. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la decisión individual también esté condicionado por unos factores externos de política pública que ayuden a que la combinación de la decisión individual con el mercado laboral de verdad estén Tenga lugar. armonizadas? Yo creo que, por ejemplo, un cambio en el que se ha venido trabajando un montón y también en Colombia es la equiparación de licencias. Ah, La licencia de claro. maternidad, igual de larga la licencia de paternidad, disminuye los costos diferenciados y esta señal que seguimos mandando al mercado laboral de somos mucho más costosas. Las mujeres resultamos 18 veces más costosas en edad fértil que los hombres y esto hace que cuando estamos en esta edad se prefiere un hombre en el mercado laboral. Por ejemplo, ese es un cambio en el que se ha venido trabajando, que se ha documentado y que puede generar cambios positivos para las mujeres, para los niños, para el hogar e incluso para los hombres también. Creo que ese es un punto importante. Segundo, la reducción de las jornadas laborales. Mm. Nosotros ya estamos viviendo una reducción de una jornada laboral importante. Se ha demostrado que la reducción de las jornadas laborales nos favorece a las mujeres porque finalmente nos aplica a todos. Entonces, las que más penalizadas estábamos por la jornada laboral tan extensa eran las mujeres porque las mujeres pues tenían que preparar a los niños o a quien cuidasen en su hogar, ir a trabajar, tal vez llegar un poco más temprano porque tocaba hacer oficio, la cena, acostar a todo el mundo. Entonces, jornadas laborales más cortas
nos hacen la vida un poco más fácil a las mujeres e incentivan que participemos más del mercado laboral. Yo creo que esas son dos medidas concretas. Tercera, que ha surgido mucho en entornos de empresas, sobre todo empresas grandes, y es ser amigables con la maternidad. Hay estudios que muestran que el sector laboral penaliza a las mujeres que deciden ser madres. Frases como, es que ahorita vive cansada, Mm. eh, no, quedó en embarazo, entonces, ¿será que ya no puede ser la directora? Ya no puede ser la líder porque pues es mamá, entonces Claro. ahorita le va a tocar. No, mejor no, sino él tal vez que sí se puede quedar hasta la noche tomando decisiones o estar en una reunión. Yo creo que las empresas, hay muchas empresas que ya han empezado a tener políticas internas y cambios culturales empresariales de ser amigables con la maternidad. O sea, la maternidad no es una condena y no nos va a disminuir a nosotras en nuestras capacidades. Entonces, yo creo que hay tres cambios puntuales, dos legislativos, incremento de la licencia de paternidad, reducción de la jornada laboral y estos entornos o cambios culturales en las empresas amigables con la maternidad y con los roles de cuidado también. Juliana, y llevando esta conversación un poquito a un plano más personal, no sé si nos quieras compartir alguna historia tuya, alguna experiencia en donde hayas sentido en carne propia estos desafíos laborales que enfrentamos las Las mujeres. mujeres, no, pues yo creo que todos los días y desde muy chiquita. En mi casa, pues a mí no, a mí me pasó, a mi hermana no, ya mi hermana nace un poco cuando ya estamos más grandes, pero mi papá no me dejaba jugar fútbol, por ejemplo, porque me Claro. dañaba las piernas y le parecía terrible que llegara con morados a la casa. La idea también de muchas amigas de tienes que aprender a cocinar. Mi mamá sí fue un poco feminista en ese sentido, mi mamá sí fue fresca, no, usted no tiene que hacer eso, puede dedicarse a lo que le gusta, pero por ejemplo esas brechas las encuentro desde chiquita. En el colegio, yo estudié colegio de monjas, Ah, claro, entonces nosotros toda una aprendíamos generación. costura, me acuerdo cuando era muy Sí. chiquita me enseñaban a bordar, cosas así como que muestran esta construcción histórica y cultural de las labores feminizadas y las labores masculinizadas. Entonces, mientras mi hermano veía otro tipo de cosas en un colegio de curas, yo veía otro tipo de cosas en colegio femenino. En la universidad tuve muchos episodios pues yo creo que de machismo y también incluso de misoginia. Me acuerdo una vez en clase de filosofía, estaba en un seminario de Kant y el profesor de filosofía, pues yo siempre tengo el pelo largo y creo que lo va a tener toda mi vida larga porque me gusta mucho. Y me dijo, definitivamente Juliana, a ideas cortas, cabellos largos, porque está esta Uy. frase de Kant que dice, ideas grandes, cabellos cortos. Entonces me lo dijo y fue muy, yo en ese momento pues no entendía muy bien, pero pues sí fue un poco violento. Y así en la vida laboral, muchísimas, que llegue uno a una reunión y le diga, niña, que siempre comiencen diciendo cómo estás de linda, eh, siempre como estas cargas que cada vez más identificamos, pero yo las veo muy presentes. Ujú. Eh, También el hecho de aplazar la maternidad para poder, porque casi uno no, uno tiene que decir como soy exitosa o soy madre. Entonces muchas mujeres, y lo puedo ver reflejado en mi entorno, muchas amigas mías aplazaron la idea de ser madres porque llegaron a cargos de liderazgo. Entonces se ven como un poco, tengo que sacrificar lo uno por lo otro. Muchas dejaron de ser directoras para convertirse en madres, por ejemplo, en cargos altísimos porque no pudieron tener los dos momentos. Entonces yo creo que es algo que uno ve todos los días y en todo momento. Sí, es una cosa Es muy, algo, muy cotidiana. pero absolutamente el hecho de tú salir y tener miedo, no poder coger un taxi en la calle porque uno tiene siempre el miedo de soy mujer, estoy más expuesta a que me hagan muchas cosas, incluso de mujeres también. Lo he vivido que critican cuando uno usa tacones o cuando está arreglado. Entonces siempre tu físico es evaluado. Ujú. Casi todos los días tu físico es evaluado de alguna otra manera. Ujú. Sí, es impresionante cómo este tema está en el lenguaje, en lo simbólico, en la Ujú. cotidianidad de Ujú. ser mujer, de Exacto. habitar un espacio. Ujú. Juliana, y para cerrar, te voy a hacer unas preguntas en donde tú nos cuentas si esa afirmación es verdadera, es falsa o es incómoda de responder. Listo. ¿Listo? Y aquí te va la primera. Y dice así, la economía colombiana depende más del trabajo de cuidado de las mujeres de lo que estamos dispuestos a reconocer. Verdadero. Sí, todos.
Podemos trabajar porque hay alguien en la casa que nos cuida, que por lo general es una mujer. Tal cual. Exacto. Segundo, muchas empresas hablan de igualdad de género, pero no están dispuestas a pagar el costo de implementarla. Verdadero, aunque hay algunas empresas que sí han empezado a ser mucho más amigables con los roles de cuidado y a tomarse en serio las brechas de género, la generalidad todavía es penalizar a las mujeres por ser madres o por el simple hecho de ser mujeres. Y la tercera afirmación, la maternidad sigue siendo en la práctica una carga laboral extra para las mujeres. Absolutamente de acuerdo. La licencia maternidad dura 4 semanas, incluso puede durar cuatro, sí, 4 meses, 4 meses, 18 semanas, incluso puede durar más. La de los hombres dura 2 semanas. Entonces la diferencia, los costos son absolutamente y claramente diferenciados entre mujeres y hombres de cara a la maternidad o la paternidad. Juliana, muchas gracias por acompañarnos en Fuera del Guión. De este tema podríamos hablar, mejor Todo el dicho, día. todo el día, todo el año, muchos años, porque todavía hay varias cosas por conversar, por resolver, pero creo que nos dejas también unas pistas bien interesantes de lo que nos hace falta, lo que se ha hecho y pues hacia dónde tenemos que seguir orientando este camino pues de la revolución, ¿no? De Es una lograr que, revolución. claro, es una revolución, lograr Ujú. que en realidad pues esas brechas cada vez sean más estrechas. Incluso hay autores que dicen que es la gran revolución del siglo XX, el feminismo. Bueno, Ujú. entonces estamos listas para Muy la chévere. revolución. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en el episodio de hoy.